días. Bueno, futuros compañeros, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda jornada, la jornada Broche. Hoy vamos a tener dos mesas muy interesantes. La primera mesa que tenemos aquí está un poco incompleta porque en ella tenía que estar Jacinto Antón, periodista del País, uno de los grandes contadores de historia, y no puede porque tiene una neumonía tremenda. No podía ni casi prácticamente hablar por teléfono para comunicarme que no podía estar. O sea, una baja lamentable. Ya le mando un abrazo de vuestra parte porque sé que más de uno y más de uno de vosotros lo conocéis, lo leéis y os gustaría conocerlo. Pero no obstante tenemos una mesa estupenda. Os voy a dejar que sea Ruth de Frutos, profesora vuestra, compañera periodista, estupenda periodista y además una periodista comprometida y combativa, que ya sabéis lo que hablábamos ayer. Hay que ser comprometidos y combativos. Así que atento a la jornada y luego tendremos la mesa de Broche con ese hermanamiento entre Umbral, Fundación Umbral y Fundación Manuel Alcántara. Bienvenido Juan, bienvenida Elena, dos magníficos compañeros y profesionales a los que admiro mucho y admiro mucho su trabajo y además son bellísimas personas. Ruth, allá también, por supuesto. Un aplauso para ellos y os dejo con la mesa. ¿Para qué sirve el periodismo? Ayer estuvo hablando Iñaki Gabilondo de la importancia de tener elementos de juicio, de tener contexto para saber qué está pasando más allá de lo que decía Silvia Incharrondo, de ver en ese periodismo de declaraciones en el que nos dicen si llueve o deja de llover, tener la posibilidad de mirar por esa ventana y ver efectivamente si está lloviendo o no. ¿Y para qué sirve entonces el periodismo cultural? Esa es una pregunta que le hicieron hace unos meses en el País al actual Premio Nacional de Periodismo Cultural, a Rosana Torres, y ella decía que para empezar a vivir. Quería agradecer a la Fundación Manuel Alcántara, a Guillermo Busutil por sus buenas charlas de periodismo, a Agustín Rivera y también a Marina Mayer Alcántara, directora de la Fundación, y sin la cual los cuidados que estamos recibiendo todos estos días no serían los mismos. Estos 2 días de aprender a vivir el periodismo. En momentos en los que la universidad pública está amenazada por la privatización y la precariedad, también por la dictadura de lo políticamente correcto, este tipo de colaboraciones arrojan luz sobre la importancia de la educación, de la cultura y del periodismo, para denunciar el genocidio en Gaza, como decía ayer Sami Nair, y también para promover un pensamiento crítico como el que propone Rosana Torres en la vida misma. Hoy estamos aquí estudiantes, profesorado, también PTGAs, que me consta que están muy interesados en las charlas, y contamos con Juan Tallón y con Elena Pita, a quien agradezco que estén aquí. Quiero terminar la introducción siguiendo con Torres. Dice, otras partes del periodismo, como las que vimos ayer, sirven para hablar de diferentes aspectos de la vida. La economía, la política, lo laboral, pero el periodismo cultural habla de la vida misma. Elena Pita, de una Zamora que respira Semana Santa pero agoniza despoblación, a la pasión con la que Tomasito recuerda la grabación de Camarón en el mítico disco La memoria del tiempo a finales de los 70. Eres capaz de generar un relato audiovisual propio. La periodista y escritora es indispensable, como el programa en el que trabaja y colabora desde hace años en Televisión Española, para entender la importancia de saber dónde y cómo mirar, más allá de historias obvias o de encargos. Entre sus trabajos, como en la dirección y el guión de piezas documentales, destacan Zamora, Vivir la pasión, que era el que aludía previamente, La forja de Martín Chirino, Michel Camilo, Todos los colores del piano, o La guitarra de Tomasito, entre otros. Os los digo porque si tenemos tiempo luego y hay preguntas específicas sobre el proceso creativo podremos verlos, pero está bien siempre tener una caja de herramientas sobre todos los trabajos maravillosos de Elena. Voy a plantear la misma pregunta que le hacían a Rosana Torres. ¿Qué es para ti el periodismo cultural? Bueno, pues yo, en primer lugar, muchas gracias, Ruth, muchas gracias, Guillermo, y a la Fundación. Perdonad. No sé si esto funciona. A ver. Sí. A ver. Bueno, pues otra vez os doy las gracias, Ruth, y a Guillermo y a la Fundación Manuel Alcántara por invitarme a esta mesa redonda, que bueno, es el periodismo cuenta. El periodismo cuenta, en mi caso, cuenta historias en televisión, que es donde he desarrollado la mayor parte de mi trayectoria profesional. He hecho programas de todo tipo, pero conseguí especializarme en periodismo cultural, en difusión de contenidos culturales, y he, como ha dicho Ruth, he escrito y dirigido algunos documentales.
Entonces, pues bueno, yo creo que a todos nos une aquí la pasión por narrar historias y creo que esto nos llevó a esta profesión. En mi caso también pensaba que era una forma también de evitar la rutina. Quiere decir, hay infinidad de historias que contar y me parecía que mi trabajo nunca podía caer en la rutina. También el periodismo, y en mi caso el periodismo cultural, permite ser un poco testigo de la realidad en primera línea. Pues se acude a los acontecimientos, a las exposiciones, se habla con los artistas, a los conciertos. Todo esto es fascinante. Deciros que, bueno, hoy en día las redacciones son centralizadas, se hace mucho periodismo de gabinete de prensa y se elaboran muchas informaciones sin acudir a los sitios. En cualquier caso, que seamos capaces de elaborar esa información sin ir, pero hay que intentar ir, ser testigos de la realidad, acudir a esa exposición. Aunque hayas escrito de ella, hayas hecho una pieza, pero es fundamental estar en los sitios, pienso. También, bueno, para mí en mi trabajo, si queréis luego os doy más detalles, es muy distinto al periodismo escrito. Es decir, yo no escribo un texto para cubrirlo con imágenes, para ilustrarlo. Yo en realidad pienso con imágenes. A mí esto me encanta, el ordenar unos contenidos con secuencias de imágenes, el ver la realidad y la veo ya en planos y en secuencias. Es muy distinto. El texto en off o la entrevista que yo meta en un documental es solo un elemento más del documental. El documental, el motor, va a ser esas secuencias de imágenes y sonidos, por supuesto. Entonces, deciros que una de las cosas más duras en la profesión también es que estamos todo el día seleccionando, eligiendo, seleccionando historias, seleccionando lo que vamos a grabar, a quién vamos a entrevistar. Y a la hora de montar, luego también hay un trabajo muy duro que es el de cortar. Hay contenidos que nos parecen apasionantes, entrevistas, planos bellísimos, pero hay que descartar. Entonces, yo os diría que hay que cortar sin temor, porque es fundamental para el ritmo del documental que estemos realizando. Entonces, en esta selección, una cosa que sí que es fundamental es seleccionar la historia que vamos a contar, que la podemos resumir en pocas palabras. Es como cuando vais al cine y al salir os preguntan de qué iba la película. ¿Podéis resumir esa película en pocas palabras? Entonces, aquí el proceso de selección del tema del que vamos a hacer el documental es fundamental que lo podamos resumir en pocas palabras. Es fundamental para que lo presentes al jefe de redacción, al director del programa, o bien cuando trabajes para una productora y te pidan un proyecto de un documental, que lo puedas tener muy clara la idea y su enfoque en pocas palabras, porque esta va a ser la idea fuerza que te va a mover a lo largo de toda la estructura que elijas para hacer ese documental. Yo os contaría, ha citado Ruth mi documental de Zamora, para deciros que, bueno, os lo he puesto en extremo porque ese fue documental de encargo, yo no seleccioné la idea y en un principio me desbordó, no sabía cómo abordarlo. Digo, la Semana Santa en Zamora son procesiones con unas esculturas muy bellas que, bueno, yo me quedé un poco desbordada. Pero bueno, fui a localizar, que es fundamental, la observación de la realidad, localizar en el lugar cuando se puede hacer. Otras veces se llega, se rueda y no ha dado tiempo, pero fui a localizar en invierno, en febrero, un día de diario, y vi aquella ciudad de Zamora tan preciosa con esas iglesias románicas, esa catedral, y estaba todo vacío. Vacío, era una ciudad porque Zamora ha sufrido mucha emigración y sigue sufriendo. Y sin embargo, Semana Santa se llena, como se suele decir, se llena hasta la bandera, de todos los zamoranos que vuelven y vuelven a la ciudad para poner la representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que yo, como la patrona de Zamora es la Virgen de la Soledad, una escultura bellísima de Ramón Álvarez, que con un manto negro y bellísima, y es la Virgen de la Soledad. Entonces, en toda esta tormenta de ideas al localizar, empecé ya a centrar y encontrar la idea para enfocar la idea del documental. Quiere decir que Zamora para mí se convirtió en una ciudad madre que pierde a sus hijos y los recupera una semana al año, porque todos, mediante hermandades y cofradías, representan también a una madre que pierde a su hijo. Entonces, esto tenía ya una idea muy fuerte para que todas las secuencias y las estructuras fueran en torno a esta idea. Como veréis, entonces, los documentales que yo hago de hechos culturales son una interpretación de la realidad, mi mirada de esa realidad.
Y lo que buscamos es provocar reacciones, despertar el interés, la curiosidad, también provocar pues, emociones y sentimientos en los espectadores. Yo en este caso lo conseguí porque lo proyectamos en Zamora, en el Teatro Principal, y la gente se emocionó. Pero muchas veces no se consigue, muchas veces es difícil. Aquí es fundamental lo que a mí me apasiona, que es el poder que tiene la imagen y el sonido para transmitir emociones y para comunicar ideas abstractas. Los montajes de imágenes, y deciros una cosa que yo no he conseguido descifrar, que es un misterio en la profesión. De repente puedes haber rodado unos planos bellísimos, todos con un encuadre perfecto, una iluminación perfecta, pero no sabes por qué hay una serie de ellos que comunican más, que traspasan la pantalla. Entonces, para mí esto es un misterio. Os pondría un ejemplo. Imaginaros que vais a un concurso de pianistas que todos interpretan la misma pieza del piano, pero hay uno de ellos que no sabes por qué te llega más, conecta más. Y esto para mí es un misterio, porque hay unos planos que te dicen más que otros, ¿no? También aquí hay que tener en cuenta las posibilidades técnicas que nosotros en el audiovisual, ya sabéis vosotros, es un lenguaje complejo que hay que conocer. Y también dependes mucho de los recursos técnicos que te asignen. Yo en broma siempre a mi productor le digo, si me das un lápiz, escribo a lápiz, si me das un boli, escribo a boli, si me das una pluma, escribo a pluma. Quiere decir que depende de los cámaras que me asignen, pues estoy supeditada al trabajo que voy a hacer dependiendo, porque en realidad también el trabajo audiovisual es un trabajo en equipo, dependes del cámara, del montador, y es fundamental trabajar en equipo, por mucho que tenga unas ideas. A mí siempre muchas veces me dicen, oye, lo que ve tu ojo no es lo que ve la cámara, ¿eh? Porque aquí entran las ópticas. Bueno, luego entraremos en detalles porque tengo que terminar ya. Y bueno, la importancia del sonido, por supuesto, de un sonido ambiente para trasladarte a un lugar, antes incluso de tener las imágenes, o de las músicas, el poder que tienen las músicas para transmitir emociones y conectar con el espectador, que es lo que intentamos, comunicar algo, es nuestra pasión, contar historias. Y yo soy muy optimista porque pienso que hoy en día con las plataformas, las televisiones generalistas para informar de cultura no pueden profundizar. Nosotros en los documentales y otro tipo de piezas más largas podemos profundizar. Y gracias a las plataformas y a Internet, pues pienso que hay un auge del género documental. Se consumen series, películas y documentales, y muchos documentales de hechos artísticos. Entonces, yo creo que estamos de enhorabuena y además hay múltiples medios ahora para difundir informaciones y contenidos culturales, también a través de las redes. Entonces, pienso que tenemos un buen futuro para poder contar historias con los medios audiovisuales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por explicar también las notas de esta partitura del periodismo cultural. Vamos a pasar a Juan Tallón. Estaba tomando nota de todo porque me voy a quedar con el misterio de la profesión para preguntarte específicamente por el proceso creativo después. Juan es periodista y escritor, bienvenido. Una pluma veloz, sobre todo en su última novela, 1000 historias, publicada en Anagrama, 23 días escribiéndola, ha tenido una buena Navidad. Y también una voz reconocible los fines de semana en A Vivir, el programa de Javier del Pino en Cadena Ser los fines de semana. No solo por su acento gallego, ahora lo escucharán, sino también por la sutileza de sus comentarios. Licenciado en Filosofía, aunque siempre se ha ganado la vida en el periodismo, comenzó en el periodismo deportivo, hasta hace 2 años colaboraba con AS, es muy del Atleti, así que también le pueden hacer alguna pregunta específica. Autor de varios libros en gallego y en castellano, ha publicado obras de no ficción y también novelas. Entre las de no ficción destacaré libros peligrosos y Mientras haya bares, y las novelas comenzaron por El váter de Onetti. Y después me gusta mucho la terminología de Peirano para hablar de la trilogía cuántica de Rewind, Obra maestra y El mejor mundo. De hecho, tras El mejor mundo comenzó a escribir esas 1000 cosas. Voy a comenzar con la misma pregunta que le hacía a Elena, que es, ¿qué es para ti el periodismo cultural o un buen periodismo cultural? Buenos días. En primer lugar, estoy encantado de volver a una facultad. Hacía muchísimo tiempo que no pisaba una. Bueno, el periodismo cultural, como el periodismo en general, es una narrativa, ¿sabes? Yo creo que el ser humano necesita contar por naturaleza, ¿no?
Yo esto lo constato continuamente. La última vez, hace 3 días, iba conduciendo mi coche por el centro de la ciudad, yo vivo en Ourense, y entonces el semáforo se puso en ámbar y yo aceleré, siempre aceleramos cuando el semáforo se pone en ámbar, y al tomar la curva rocé la acera y reventé la rueda. Bueno, no sé lo primero que pensé, quizás en primer lugar no pensé nada, pero en segundo lugar me dije, ya tengo columna, ¿no? Entonces, nos gusta contar, ¿no? Y nos gusta escuchar historias. Y mi vocación ha sido siempre la vocación literaria, no tanto la vocación periodística. Quizás eso es lo que, digamos, no me ha acabado desencantando del periodismo, ¿no? De hecho, yo ni siquiera estudié periodismo. A veces estudiar periodismo es una vía muy rápida para acabar haciendo otra cosa que no sea periodismo. Yo estudié filosofía. Entonces, tener vocación no periodística y haber estudiado filosofía, con el tiempo me di cuenta que cambiaron, modificaron, transformaron mi forma de escribir. Por supuesto, yo no era un ingenuo y aunque a los 16 años yo quería ser escritor, tenía claro que quería ser escritor, ¿sabes? Asumía que sería muy difícil vivir de la literatura. Entonces, encontré en el ejercicio del periodismo el pasadizo secreto para vivir de la escritura, ¿no? Y enseguida, apenas acabé la carrera de filosofía, surgió la oportunidad de colaborar con el medio de comunicación de la ciudad donde yo vivo, en Ourense, repito, y mi primera pieza fue un obituario. Es curioso, porque después cuando empecé a colaborar con el diario El País, mis 2 primeras piezas para El País fueron 2 obituarios, ¿no? He pensado sobre ello y realmente creo que las necrológicas son un muy buen terreno de juego para contar una historia entre la cuna y la tumba, ¿no? Una historia completa. Bueno, en todo caso, del obituario pasé enseguida a la sección de deportes y en los años sucesivos pues me tocó hacer crónica política, me tocó hacer sucesos, me tocó hacer judicial, medio ambiente, llevaba información religiosa, llevaba sanidad, escribí horóscopos. Digamos que no hay cosa que yo no hiciese en mi periódico. Y aunque no había estudiado periodismo, ¿sabes? El oficio, aprenderlo fue una cuestión de 5 o 6 meses. Y entre que pasaba de una sección a otra, ¿sabes? Siempre hice una columna semanal, ¿no? La columna, que es un subgénero que en España tiene una larga tradición, ¿sabes? En la que, digamos, se han fogueado incontables escritores, ¿no? Cuyo único contacto con la prensa era a través de su columna, ¿no? Y la cosa fue derivando de tal forma que hoy ya solo escribo una columna semanal para prensa escrita y otra columna para radio, ¿no? Y creo realmente que es quizás la parte del periódico más prescindible, ¿no? Pero al mismo tiempo también la que a menudo nos proporciona un más intenso placer. Yo creo que a las personas que las leen cuando encuentran a sus columnistas favoritos y a los columnistas en general, ¿sabes? Que venimos, por ejemplo, de una vocación literaria porque es un terreno, digamos, con unas reglas menos forzadas que las de la información, la crónica, la entrevista, el reportaje, ¿no? Yo siento la columna como un espacio de una gran libertad, ¿sabes? En la que
sin olvidar que estás escribiendo en un medio de comunicación, ¿sabes? Me puedo permitir más, digamos, ser más literario que a lo mejor en otras secciones, ¿no? Quería preguntaros precisamente por eso. En la facultad, y más viniendo en un congreso de Manuel Alcántara, hablar de la columna es fundamental. Hay compañeros, estoy pensando en Bernardo Gómez, que hizo su tesis doctoral precisamente sobre Alcántara, y después vamos a debatir con la figura de Paco Umbral y todos esos elementos estilísticos a los cuales Elena también hacía alusión. Me interesa el proceso creativo previo. Cuando ya está la idea de esa columna o ese documental, sea un encargo o sea una historia propia, ¿cómo se piensa con imágenes? ¿Cuáles son las metáforas que primero llegan? Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo podríamos animar a personas que tal vez no se han acercado a la columna o no se han acercado a un documental a utilizar ese tipo de elementos literarios y estilísticos que engrandecen ese texto o esa pieza audiovisual? Bueno, pues lo que os he dicho, aunque no se haga localización, vamos a ver cómo te explicaría yo. Tienes que tener clara la historia. Entonces, la historia tiene... que no son que te vayas por la rama, sino que tiene bloques de contenido. Y esos contenidos los vas a contar en imágenes. Entonces, vas a hacer un plan de rodaje con unas imágenes que te van a contar esos contenidos. Y luego, el orden, te quiero decir, lo puedes cambiar 1000 veces. Por supuesto, no hay reglas de tiempo y espacio. Lo que decía Juan me ha dicho la libertad. O sea, la libertad que tienes al hacer un documental es muy grande, porque tú puedes tener una secuencia, os puedo decir, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de Zamora, pues estás con una procesión de la Virgen de la Esperanza, pero de repente, en medio, metes unos planos bellísimos de otras esculturas. Por ejemplo, en Zamora hay una de lobo que es de una madre moderna, contemporánea, con una madre sujetando un hijo. Metes o distintos planos, o de una rama con unos brotes verdes. Entre medias de algo que está sucediendo en la realidad, de repente haces como un proceso de abstracción, sales del sonido ambiente de esa procesión, te metes, pones otra música. Entonces, ahí estás comunicando. ¿Qué estás comunicando? Estás subrayando la idea, por ejemplo, de maternidad, con unos planos de la maternidad de la Virgen, por ejemplo. No sé si esto te responde. Sí. Entonces, a la hora de rodar, tienes que tener ya previamente todos esos contenidos y esas ideas que quieres dar fuerza para, que son las ideas de la historia, una madre que pierde al hijo, las cofradías que se unen. O sea, tienes que organizar lo que vas a rodar, los planos. Y luego, por supuesto, el visionado, que a mí me encanta, es pesado, pero hay que visionar todo el material. Es decir, las entrevistas y los rodajes que vas a tener. Y luego ya se trata de organizar ya el guión final, que ya te digo, los textos son de un poco apoyo muchas veces. El guión son secuencias de imágenes. Entonces tú ordenas eso. O sea, cuando estás montando y quieres pensar que estás hablando de lo que es la madre, dices, voy a meter planos que me sugieran estos entremedias. No sé si te he contestado, Ruth. Sí, sí, totalmente. De hecho, antes de pasarle la palabra a Juan, el inicio de ese documental es fundamental, los primeros planos en un taller en el cual se están esculpiendo figuras hechas 100% por zamoranos y zamoranas, porque no hay nadie más allí. Y es muy bonito el hecho de la metáfora en esa utilización. Sí, sí, del proceso, de cómo, porque se van mezclando los preparativos, porque también yo quería que fuera muy auténtico. O sea, ahí todos los materiales y todo lo que usan son de forja, son de oficios ancestrales. Entonces quería subrayar también esa idea de Zamora, una ciudad con unas tradiciones, y cómo ellos, aunque vivan en Australia, vuelven para recuperar esas tradiciones y para sentirse ligados a su ciudad madre. Y o sea, me parecía muy importante este punto. Es muy bonito. En el caso de la columna, sin embargo, ¿ya tienes, antes de escribir, los elementos estilísticos que vas a utilizar o salen conforme estás escribiendo? Yo creo que el muro de la columna es siempre la búsqueda y el hallazgo de la idea que quieres desarrollar. ¿Sabes? Tener una idea para una columna es dificilísimo. Bueno, a veces se te aparece de un modo inopinado y puedes pensar que es tan fácil como
que se produzca esa casualidad, ¿no? Pero yo creo que todo columnista quiere distinguirse del resto de columnistas. Vamos a ver, en los periódicos de mañana va a haber decenas y decenas y decenas de columnas. Entonces, tú tienes que pensar, voy a ser un ladrillo más en la pared. Entonces comienza esa búsqueda del tema. Y cuando encuentras la idea para desarrollar, tienes que decidir cuál es la mirada que vas a posar sobre eso, ¿no? Porque tu mirada es lo que va a marcar la diferencia entre tu columna y la de los demás y la del resto, ¿no? Entonces, cuando has definido eso, la columna está hecha. O sea, solo tienes que escribirla, ¿no? Pero porque lo complicado ha estado antes, ¿no? Entonces, también tienes que decidir qué clase de columna. Bueno, eso no lo decides expresamente, quizás, ¿no? ¿Con qué quieres trabajar? ¿Quieres trabajar con la actualidad? Bueno, estás en un medio de comunicación. La actualidad es el material, la materia prima de la que se surten, se llenan las páginas, se llenan las horas de programación, radio, televisión. Pero la actualidad tiene esa fecha de caducidad, ¿sabes? Que antes se cifraba en un día, pero ahora se puede cifrar en una hora o en un minuto, porque es enorme el caudal de información sobre la actualidad que pasa ante nosotros, ¿no? Entonces, ya hace tiempo que decidí que no me interesaba la actualidad, que a mí me interesa la realidad. No es exactamente lo mismo. Vale, es cierto que la realidad se sustancia, ¿sabes?, en el tiempo presente. Pero cuando tú tomas un elemento de la realidad y tiras de él, ¿sabes?, adviertes cómo sus raíces, pongamos que tiene raíces, se extienden mucho más allá y en todas direcciones en relación al tiempo presente. Entonces, a mí me gusta poner la mirada sobre las cosas que están delante de nuestras narices y no vemos. Porque eso es muy común, que, vamos a ver, tener las cosas justo delante de nosotros, ¿sabes?, no favorece que las veamos o que las veamos bien. Entonces, a mí me gusta eso, posar la mirada sobre algo que de tan evidente, a lo mejor, ¿sabes?, no acostumbramos a reparar en ello. Cosas o personas. Ayer hablábamos de la importancia de conocer tu barrio o tu pueblo. Voy a poner otro ejemplo de Elena, la forja de Martín Chirino. Antes hablabas de los oficios ancestrales. Es un herrero, pero sin embargo, viendo el documental se observa a un niño grande que está apasionado por el mar y todo lo que tiene que ver el mundo marítimo. ¿Cómo es contar esa realidad a través de una persona específica y mantener el interés de un documental en él durante tanto tiempo? Bueno, primero hay que hablar mucho, si vais a hacer lo que es algo biográfico, hay que hablar mucho con el personaje. Y sobre todo cuando son figuras de una talla tan importante y con el pensamiento de Chirino. No sé si igual no sabéis, Martín Chirino es un escultor abstracto de la época de los 50 del siglo XX. Entonces, o sea, su vida, yo lo planteé como es la espiral, que es lo que hace él siempre, que es un proceso de abstracción y de volver a los orígenes, porque él desde muy pequeño pues, se planteaba esa gran cuestión de dónde vamos, dónde venimos. Entonces, él decía que representaba el viento con la levedad del hierro. Pero el tema es que con Chirino, si veis a alguien en el documental, veis cómo están todo el rato rotas el espacio y el tiempo. Voy a Las Palmas, vengo, vuelvo a Madrid a su taller, voy a la forja. Digamos, es muy importante que la unidad sean los contenidos en las secuencias, no el lugar donde se desarrollan. O sea, a mí me puede estar contando algo Chirino en Las Palmas, pero hablar del mismo tema en su casa y entonces... Y los elementos que utilizo de imagen para contar, o me está hablando de sus cabezas, de lo que es el pensamiento humano. Entonces,
sí que tenéis que, o sea, es lo que hablaba él de la libertad de la columna, pues también la libertad del documental. Y sobre todo también os digo, bueno, por supuesto en imágenes, las esculturas, a mí me encanta rodarlas porque coges los volúmenes y demás. Sobre todo lo que yo os diría, que siempre, yo ahora miro aquí, pero hay que mirar las cosas siempre dándoles la vuelta. Me lo dijo a mí Tomatito en el documental de la guitarra de Tomatito. Empieza así, como Camarón le dijo cuando grabaron La leyenda del tiempo que nadie iba a entender del mundo flamenco ese disco, y entonces dijo, pero dale la vuelta, porque dentro se acabará entendiendo, es darle la vuelta. Entonces, cuando trabajas en audiovisual, sobre todo, lo que ha dicho Juan, también cuando vas a escribir, la realidad hay que mirarla todo, cualquier escultura, cualquier cosa, cualquier pasaje, hay que dar la vuelta, hay que tener otro tipo de mirada, no quedarte con lo primero que ves. Eso a mí me sirve bastante. En tu caso, cuando hablas de esa realidad, ¿intentas personalizarla o tiendes a esa abstracción de la que hablábamos antes? A veces eso te puede servir efectivamente de un personaje. Yo a menudo salgo de casa buscando algo de lo que escribir y reparo sin más en alguien. El primer día del cole, de este curso, acompañé a mi hija de 10 años al colegio. Y al salir del portal nos cruzamos con una persona que iba caminando lentamente hacia atrás. Y enseguida nos dimos cuenta de que no estaba haciendo una apuesta con alguien o no estaba tratando de impostar o llamar la atención, ¿no? Había como realmente una naturalidad en el hecho de que esa persona fuese más despacio que los demás y caminando hacia atrás, ¿no? Y entonces durante un rato decidimos bajar también nosotros el ritmo y seguirla, ¿no? Y hubo un momento en el que mi hija fantaseó si podía ser su nuevo profesor, ¿no? Que sería maravilloso que llegase al aula caminando hacia atrás y quizás en lugar de darle la bienvenida al inicio del curso, despedirse porque había acabado, ¿no? Bueno, entonces, a partir de una anécdota de un personaje, en este caso excéntrico, bueno, pues la columna te permite llamar la atención sobre a dónde estamos yendo el resto de los seres humanos, que efectivamente parece que caminamos en la dirección correcta, que es hacia adelante, ¿no? Y además a una gran velocidad. Pero ¿y a dónde nos estamos dirigiendo con esta velocidad y en esta dirección? ¿No será que acaso quien lo está haciendo bien, ese señor que vive a contracorrientes, se desplaza en sentido contrario que el resto de la humanidad y parece no tener prisa? Bueno, pues y con eso estaba hecha la columna, ¿no? Que a veces requiere o de un personaje que tampoco tiene que ser un héroe. Este señor no era un héroe. O nace a partir de una anécdota, ¿no? Y el movimiento natural de la columna es quizás pasar de lo particular a lo universal en 300 palabras, por supuesto, porque tiene límites la columna. Espero que estéis sintiendo lo mismo que yo en este momento, que tiene que ver con el tempo de este tipo de periodismo y de esta mesa en particular. Durante la conversación previa a la mesa hablábamos del espacio-tiempo al que Elena hacía alusión y es evidente que el tipo de periodismo audiovisual más pensado de Elena Pita e incluso las novelas de Juan Tayón tienen mucho que ver con la utilización del tiempo. A veces como una huida, estoy pensando en tu penúltima novela, en la cual hay dos relatos y hablabas precisamente de la dificultad que tiene el lector, que incluso puede pensar que hay páginas que faltan en esa novela, que no se entiende bien qué le ha pasado al personaje o incluso si es una segunda historia. También sucede con los documentales de Elena. Hay veces que estás tan dentro del documental que no sabes en qué momento lo estás viendo porque solo has generado una empatía con
con el protagonista o la protagonista, y es algo de lo que a los dos os quería felicitar. Y os quiero preguntar por el tempo del relato. Ayer, en todas las mesas, corregidme si me equivoco, se hablaba de la rapidez, tanto de la precarización que supone tener que generar un proceso creativo, periodístico tan rápido, como de la forma en la que consumimos, con esa palabra, consumimos el periodismo. Y vosotros estáis planteando otra forma, tanto de generarlo como de beberlo, digerirlo, poquito a poco, como beben agua en las gallinas. En este caso, ¿cómo planteáis el tempo? ¿Es algo premeditado? ¿Buscáis ese tipo de relato o, sin embargo, lo agilizáis con el uso de otro tipo de herramientas? ¿Tú te refieres al tiempo que empleamos en hacer el trabajo o al tiempo del documental? Al tiempo del documental. Al tiempo del documental, que es como pues los directores de orquestas, unos llevan un tiempo más rápido, otros. El tiempo del documental, sobre todo en lo que habéis estado diciendo, para seguir un poco el discurso, eliges una estructura en función. Cuando es un personaje, pues no contar su vida, ¿no? Eliges una idea sobre ese personaje y contar. Y tiene que tener un ritmo, pero sobre todo, que ocurre lo mismo también en las novelas, como ha dicho Juan y tal, tienes que el espectador construya él, o sea, al conectar con el espectador para despertar curiosidad. Esto es algo muy difícil, no se consigue. Muchos documentales, incluso yo misma puedo haber montado documentales peñazo, o sea, peñazo con perdón, empleo esa palabra, pero me vais a entender. Porque es lo que dice ella, tiene que tener un ritmo, pero sobre todo, en todo momento, que el espectador vaya reconstruyendo esas ideas que te estás transmitiendo sobre ese personaje en cuestión o sobre ese evento artístico o sobre ese hecho artístico. Y el ritmo es muy importante, el ritmo que en el montaje, es lo que decía yo de descartar, de tener que descartar materiales. De repente hay veces, a mí me ha pasado, que tenía un texto precioso cuando hice Córdoba Ciudad es Patrimonio y en sonorización arriba me decían, ¿pero cómo vas a cortarlo? Digo, me sobra off, si es que la imagen lo cuenta ya todo, yo he escrito demasiado off. Y eso que yo ese documental lo hice, como siempre, con mis bloques de imágenes, pero había textos de apoyo en off. Entonces, no sé si te estoy contestando, pero es muy importante que el espectador, el que ve el documental, pues haya un ritmo. Pero es que no tiene nada que ver con los de ayer, con lo que es la actualidad y los periodistas, los que estuvieron ayer, que están en la cosa diaria de la actualidad. Nosotros es un producto más profundo, tienes que llegar a la profundidad de un personaje o de un hecho artístico que quieres contar ideas. Entonces, ahí el tiempo es otro. Igual hay gente que no tiene paciencia para degustarlo. Y luego también, a mí me gusta no ser elitista y dar varios niveles de lectura, lo cual también es complicado. Quiere decir que el documental pueda ser accesible. Si estoy hablando, os voy a poner, por ejemplo, una sinfonía de Mahler, lo pueda entender alguien que no ha escuchado música clásica en su vida, o que alguien que va a todos los conciertos y le encanta Mahler, el intérprete, el director de orquesta, pues hemos puesto unos contenidos, hemos explicado esa sinfonía y le ha llenado. O sea, digamos que haya varios niveles de lecturas, no en plan elitista, que nadie entienda lo que hace, es una cosa que nadie la entiende y dice, ¿y esto qué es? O sea, sí. Yo quiero que lo entienda el espectador. Qué importante ese nivel de compromiso con los distintos tipos de audiencia. Es difícil, pero hay que intentarlo y se puede hacer, para que alguien que, por ejemplo, no haya visto nunca clásica, de repente entienda unas ideas claves de una sinfonía de Mahler. Y el que va a todos los conciertos, pues se le ofrezca unos contenidos de una forma de ejecutar esa sinfonía que le ha agradado ver esa pieza. No sé si os he contestado. Sí. En tu caso, ¿cómo funciona el tiempo en la redacción? Ahora leeré brevemente una de las columnas que hablan precisamente de ese tiempo, teniendo en cuenta la controversia de la RAE. Verás, yo creo que el tiempo, el tratamiento del tiempo es quizás el recurso más importante de un escritor o de un periodista narrativo. Yo creo que las innovaciones con el tiempo narrativo, yo creo que marcan, por ejemplo, las grandes transformaciones de la historia de literatura en el siglo XX, ¿no? Eso es cómo podemos utilizarlo
no solo para acotar la línea temporal en la que transcurren las historias que contamos, ¿no? Sino que podemos utilizarlo para contar las cosas de determinada manera, darle determinado ritmo al relato. O sea, la elipsis es fundamental. La elipsis técnicamente es un salto en el tiempo que te permite ganar espacio, ¿sabes? Dejar de contar cosas, ¿vale? No por no contarlas dejan de suceder. Por supuesto, la comprensión lectora es la que tiene que complementar, ¿sabes? Que ahí ha pasado algo, ¿no? Y que no hace falta contar. A veces no contar forma parte imprescindible de cualquier relato, ¿no? Es decir, la comunicación es un trabajo de dos, ¿sabes? Del que comunica y del que comprende, recibe la comunicación, que tiene que complementar, ¿no? Yo, por ejemplo, en literatura hay que depositar esa confianza en el lector, su inteligencia, para que saque conclusiones por ejemplo, de los cambios temporales, ¿no? Entonces, sí, el tiempo es una herramienta con la que los escritores, los periodistas van a tener que lidiar siempre, porque después está el otro tiempo, es el tiempo ese de la muerte, ¿sabes? Que tienes que entregar, y eso es una presión que si no sabes lidiar con ella se vuelve insoportable, ¿no? Entonces, siempre está ahí sobre uno. Yo creo que, por ejemplo, llevado al columnismo, ¿sabes? Se me hace muy difícil trabajar una columna sin la urgencia de que la columna viene a ti y tú la resuelves, ¿sabes? Unas pocas horas antes de la entrega. Yo cuando he querido hacer una columna a 2 semanas vista, porque voy a tener actividad justo cuando voy a tener que entregarla, ¿sabes? Y he querido escribirla con mucha antelación, pues no he sido capaz. Entonces hay algo ahí que siempre te está atosigando, interpelando. No te preocupes, es el tiempo. Pensemos en el tiempo con un ejemplo, antes de empezar a la entrada. No sé si querías aportar algo sobre el tiempo ahora. Sino que, bueno, déjalo, pregunta tú, ya te lo digo luego. Sí. Es una columna publicada en El Periódico. Dice, era lunes y tenía el periódico abierto por las páginas de Cultura. En una de ellas se veía a Javier Cercas posando debajo de un hermoso perchero que hay en la RAE. Acababa de ingresar en la institución. Cuando me di cuenta, mi hija, esa a la que hacía referencia, que ahora tiene 10 años, estaba de pie detrás de mí, estudiando esa página del diario. La lectura es una forma de conocimiento de uno mismo y de los demás, como el sexo, rezaba el titular. Temí que, con esa brutalidad tan suya para llamar la atención sobre las cosas evidentes, me preguntase algo relacionado con el tema. Voy a hacer una pequeña elipsis para que el ejemplo sea más corto. Elena, en un giro inesperado, me hizo albergar esperanzas en el futuro. Obvió el titular y se interesó por el subtítulo, donde se detallaba que el escritor catalán ocuparía la silla R de la RAE. Le expliqué cómo se organizaba la academia y quiso saber si Cercas iba a ser el guardián de la letra R, como parecía lógico. Me quedé pensativo un segundo, de dramática duración, y dije, deberías, ¿no crees? Empezamos a improvisar absurdas tareas a las que uno podía dedicarse para favorecer los intereses de la R. La primera fue subvertir el orden alfabético. La R llegaba demasiado tarde y siempre después de la Q, que a Elena le daba una extraña mala espina. Nos pareció también que Cercas debía consagrarse con unos accidentes a inventar nuevas palabras que acrecentasen la influencia de su letra en el diccionario. Ejemplos: reflinche, runcla, risar. Es una columna publicada en El Periódico el pasado 5 de diciembre, a la cual llego a través de Instagram, puesto que Tallón utiliza mucho esta red social. Quería preguntaros por los nuevos formatos a los que hacía alusión Elena Pita y cómo dialogan entre sí. Por ejemplo, en Imprescindibles hay una utilización muy fuerte de la web de Radio Televisión Española. ¿Qué os ha facilitado ese tipo de nuevos formatos y de diálogo entre el periodismo tradicional y las redes sociales?
Bueno, pues sobre todo, bueno, las redes pues para anunciar, dar pinceladas interesar a la gente por ese documental, pero luego también lo interesante es que hay mayor consumo de este tipo de productos a través de la web, de RTV Play, o sea, hay mayor consumo, se ve más que en la emisión normal. Y también lo que es la globalización. Siempre pongo el ejemplo, no conoceréis, hay un pianista que se llama Joaquín Achúcarro, que ya es muy mayor, es el mejor pianista que hay hoy en día de clásica. Y él siempre que me ve dice, ¿tú qué me hiciste famoso? Porque simplemente se bajó de un avión un día y el piloto le dijo que le había visto en Imprescindibles, en Japón. Y entonces a él le resultó chocante, nunca le había pasado que le abordaran, porque la gente de clásica no le abordan por la calle, salvo a muy poquitos, entonces les sorprendió. Entonces, todo esto de estás diciendo, de las redes y tal, facilita las plataformas una difusión internacional que antes no teníamos, o sea, se ve en todo el mundo. Y luego los contenidos, aunque os parezcan de muy reducido interés, un director de orquesta, Lorien Macel, me dijo un día, bueno, pues en música clásica solo puede haber un 1% en un país, pero hay muchos millones en todo el mundo que le puede interesar. Entonces, yo creo que todos estos nuevos formatos, siempre y cuando, yo hablo también de que diferenciemos lo que es profesionalmente, pues como el que hace una columna o yo hago un documental, a lo que son los vídeos. Muchas instituciones utilizan vídeos de difusión, utilizan el lenguaje audiovisual, pero hay distintos niveles. Ahora, tiene que haber de todo. Pues como la gente, cualquiera puede montar un vídeo con su teléfono móvil. Y está muy bien, yo pienso que está muy bien. Y a vosotros ahora tenéis muchas herramientas para poder practicar con la imagen que nosotros no teníamos. Hemos ido aprendiendo con los rudimentos del lenguaje audiovisual que estudiamos en la universidad, pues con la experiencia. Pero ahora, sin embargo, hay técnicas más accesibles. Entonces, yo soy muy optimista de todos estos, que nos sirva el vídeo para contar, difundir contenidos culturales, que es lo que me interesa. Claro. Y en tu caso, ¿cuáles son los nuevos formatos que sueles utilizar o cómo utilizas las redes sociales? Bueno, yo ya solo utilizo de una forma regular Instagram. Huí de Twitter, después X. Y bueno, lo que me permiten las redes sociales es una mayor difusión, un contacto más directo, más sencillo con los lectores. Bueno, sí, me da más proyección, más conocimiento social, ¿vale? Pero después también soy consciente de las amenazas que se ciernen sobre el uso abusivo de las redes sociales. Porque yo ya también me veo un poco víctima de ellas en el sentido bueno, son una máquina de hacerte perder el tiempo, ¿vale? Entonces, el hecho de que todo esté pensado para que tu atención cambie a un nuevo reel, a un nuevo post, ¿sabes? En pocos segundos, va modificando tu forma, tu capacidad para concentrarte en las cosas, ¿no? Entonces ahí hay algo adictivo en esa sucesión de posts, fotografías, vídeos pensados para mantenerte pendiente durante 5 segundos antes de pasar a lo siguiente, ¿no? Entonces yo creo que cada vez va a ser más difícil que la gente se concentre en las cosas, piense en las cosas durante más tiempo. Yo creo que está desapareciendo el hilo de pensamiento, ¿sabes? Ya no somos capaces de mantener una línea, ¿sabes? No somos capaces de someter a una idea a un proceso prolongado de meditación. O sea, nuestra concentración está claramente limitada y se ha visto limitada por la irrupción de los teléfonos móviles en nuestra vida. Ya nuestras manos lo van buscando, aunque no lo necesiten. Bueno, necesitan encontrarlo, porque un desasosiego se extiende por el cuerpo si no te asomas a la pantalla cada pocos segundos.
¿Sabes? Hay estudios americanos que dicen que los americanos tocan una media de 2000 veces al día su teléfono. Entonces, si tocamos el teléfono, estamos dejando de tocar, de pensar, de meditar sobre otras cosas que requieren fundamentalmente tiempo. ¿Sabes? Y ya nadie tiene tiempo. Yo creo que es uno de los males contemporáneos. Nadie tiene tiempo para hacer, quiero decir, las cosas que le proporcionan placer, tranquilidad, armonía, ¿sabes? El control sobre el tiempo ya no depende de nosotros. Alguien es dueño de nuestro tiempo. Y eso es como decir que somos un poquito menos dueños de nuestras vidas, ¿vale? Y tiene que ver, claramente, con la irrupción de los teléfonos móviles. Hay un libro maravilloso de este año que se llama El derecho a las cosas bellas, que habla precisamente de ese derecho al tiempo y al descanso. Querría hablar de la situación del periodismo actual antes de abrir el turno de preguntas, puesto que me consta que en la sala hay personas que están haciendo prácticas o están colaborando con editoriales, con medios de comunicación, que están haciendo periodismo cultural ya desde distintos espacios. Ayer hablábamos de la falta de espacios en los medios tradicionales para hacer un periodismo sosegado, pero digno, con buenos salarios, sin precarización y, por supuesto, sin la presión de esas tendencias en las cuales hoy y ayer todo el mundo estaba hablando solo de Rosalía y lo que había pasado en Madrid, y estaba dando muy poquito espacio a otro tipo de expresiones culturales que también merecen un espacio, sea en medios públicos, en medios privados o en comunitarios. ¿Cómo veis la situación y, sobre todo, qué oteáis en el horizonte del periodismo cultural de cara a esas personas que se están iniciando en el oficio y quieren especializarse en ese área? Pues es curioso porque creo que ha habido unas encuestas que han dicho que la profusión de actividades culturales y la asistencia a exposiciones, bueno, lo podéis ver aquí en Málaga, o sea, la vida cultural que tenéis y los museos que tenéis, una maravilla, o sea, Málaga hace 30 años no disponía. Entonces, hay mucha oferta de eventos artísticos y culturales y mucha gente que asiste y que hace cola por consumirlos. Tenemos que ser conscientes de ellos. Y yo muchas veces elijo temas y busco cosas que ningún periodista va a cubrirlos. No hay nadie que lo cubra. No hay nadie. Entonces, yo lo que os diría es que busquéis, no vayáis a lo evidente. O sea, todo el mundo quiere a Rosalía. O sea, siempre decimos, bueno, la idea del periodismo romántico, viajar a la aventura del país, no sé qué, y entrevistar al personaje más tal. De verdad, hay muchísimas historias por contar. Y bueno, yo sé que es complicado, pero siempre ha sido complicada la profesión. Siempre ha sido complicada, pero yo pienso que la actividad cultural está bastante en auge. Entonces, y hay que informar de ella, hay mucho hueco, mucho agujero negro, veo yo, de informar de... Entonces hay que intentarlo, pienso. Gracias. ¿Y en tu caso? Bueno, yo creo que el periodismo nunca ha estado bien. Quizás porque el mundo nunca ha estado bien, ¿vale? Quizás como el mundo nunca ha estado tan mal como ahora, entonces nunca ha sido tan necesario el periodismo, porque además, ¿sabes? Hemos entrado en una etapa particularmente peligrosa porque se ha instalado una especie de relativismo, ¿sabes? Donde parece que no sea posible establecer la verdad sobre las cosas que pasan, ¿no? Entonces, nunca ha estado tan amenazada la verdad porque han empezado a sostener ya desde determinados frentes que la verdad también se inventa, ¿sabes? Y que lo contrario de la verdad no por ello es menos legítimo. Entonces, eso es un escenario espantoso, ¿no? Entonces, ¿cómo renunciar al periodismo? Que es quizás lo único a lo que nos podemos anclar cuando este relativismo, ¿sabes?, está extendiéndose por todo el mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí están chavales y chavalas que en nada se van a incorporar a los medios de comunicación. Y algunos, además, tendrán la vocación de hacer algo
¿sabes? De inventar un medio, de encontrar una fórmula, ¿sabes? Para no depender de jefes, ¿no? Y yo creo que ese es el momento, ¿sabes? Yo creo que siempre se va a poder hacer algo diferente. Yo pongo el ejemplo porque participé en ese proyecto desde el principio. La revista Jotdown. Vale, la revista Jotdown llegó en un momento donde el papel parecía que se iba a morir. Además, llegó a los kioscos sin publicidad, llegó a los periódicos sin color, era una revista en blanco y negro, y llegó con unos textos de 5.000, 10.000, 15.000 palabras, o sea, entrevistas de 20 páginas. Nada de eso se hacía ya en los medios convencionales, porque se había decidido o se creía firmemente que la gente ya no leía eso, porque la gente no tiene tiempo para leer eso. A la gente hay que darle las piezas muy pequeñitas, ¿sabes? Y que decidan cuántas van a leer, ¿no? ¿Y qué pasó? Que durante un tiempo el modelo funcionó, ¿sabes? Entonces, yo creo que en periodismo, como en todos los órdenes de la vida, pero en periodismo, como específicamente en literatura, que es a lo que yo me dedico, hay siempre que aspirar a hacer algo nuevo, no hacer algo bueno. Esto lo decía el escritor argentino César Aira. No escriban novelas buenas. Ya hay demasiadas novelas buenas en la historia de la literatura. No hay tiempo para leer todas las buenas novelas que se han escrito. Lo que sí deben hacer es escribir novelas nuevas. Algo que el mundo todavía no conoce. Entonces, yo creo que ese es un muy buen espíritu para salir o intentar salir adelante, ¿sabes? Hacer las cosas como nos están haciendo, abrir caminos, empujar los márgenes, porque precisamente los márgenes nos los están achicando. Entonces, vamos a hacer agujeros, vamos a saltar los muros, no, vamos a cambiar el canon haciendo cosas que la gente no hace habitualmente. Vamos a quedarnos con ello. Qué buena reflexión final, sobre todo teniendo en cuenta que el título del Congreso habla de las fronteras del periodismo. Y precisamente por eso vamos a abrir grietas a estas preguntas que he planteado, haciendo preguntas nuevas. Vamos a abrir el turno de preguntas. No sé si hay alguna. Sí, por favor. Si las compañeras le pueden traer el micrófono, por favor. Ahora te doy la palabra. Buenos días. Lo primero, gracias por la intervención y por todos los consejos que han compartido. Juan Tallón hablaba de la importancia de que la comunicación es un proceso de dos. Entonces, me gustaría preguntar a ambos, sobre todo a Elena, porque el documental, al ser del ámbito audiovisual, permite una experiencia más inmersiva. ¿Cómo consigue que el espectador perciba lo que ella ha sentido durante la grabación del reportaje? Porque ya ha dicho que mediante imágenes, mediante narración, mediante música, pero ¿cómo consigue inculcar ese sentimiento, lo que le han contado, lo que quiere transmitir en unos fotogramas, en unos planos, con un tiempo limitado? ¿Cómo consigue hacer cómplice al espectador? Y también me gustaría saber cómo aborda usted el deadline, porque Juan ha dicho que él publica la columna semanalmente, sabe cuándo tiene que entregarla, pero ¿cómo hace usted con un documental? ¿Cómo sabe cuándo está acabado, cuándo no hace falta seguir tocándolo? Gracias. Bueno, pues vamos a ver. Lo del interés es lo que os he dicho que es lo más difícil, ¿no? Es para conectar con el espectador. Entonces, primero me has preguntado por lo último, por el tiempo de la producción. El tiempo de la producción depende del tipo de programa. Hay programas que nos dan de repente 3 meses de rodaje, o cuando con un personaje tienes un año entero. Depende mucho de la capacidad con que vayas a producir, de los presupuestos. O sea, nosotros estamos muy condicionados a todo ese tema. Entonces, siempre el tiempo también es limitado.
pero de repente hay documentales que en 3 meses y luego igual de tiempo de montaje hemos hecho pues un mes para el guión y un mes para el montaje, pero varía mucho del tipo de producto que hayas. Pero tiene usted una fecha límite que sabe porque para terminar, para decir... Sí. Voy a añadir este plano, tengo que siempre tiene una fecha límite que sabe que ya tiene que entregar el documental a la distribuidora, a la cadena. Sí. Entiendo que también tiene una fecha límite. Y con respecto a la primera pregunta que le hacía en relación a transmitir emociones, hacer cómplice al espectador de lo que ha vivido, ¿eso cómo lo consigue? Sí. Esto es lo que decía que es difícil, pero también hay una cosa. Sabéis que desde el siglo XX somos una civilización de las imágenes, el poder que tienen las imágenes que se convierten en iconos. Entonces, hay imágenes que son iconos, o sea, que transmiten ya algo, que lo ves, o sea, que tienen esa fuerza. Es lo que os he hablado del carisma de los planos, pero que también comunican ideas. Porque estamos todo el día la civilización desde el 20 es de imágenes, estamos todos salpicados por imágenes todos los días. Entonces, yo por eso os decía que la imagen tiene ese poder para poder realizar esa abstracción de comunicar esas ideas. Os he puesto el ejemplo de cuando os he dicho lo del tema, por ejemplo, de la maternidad, poniendo esculturas, poniendo brotes verdes, lo que es una rama con unos brotes verdes, eso nos va a comunicar algo que está creciendo. O sea, el árbol es también como una madre que tiene sus brotes. Entonces, yo creo que la imagen tiene ese poder, tiene ese poder. Y lo que os he dicho también, bueno, y si son planos buenos, que no sé por qué traspasan la pantalla. No sé si te estoy contestando, en lo del proceso de abstracción, porque yo los documentales yo los planteo con muchas capas. Digamos, ¿sabéis, por ejemplo, en las series de ficción que se van produciendo varias situaciones en distintos lugares? Pues yo voy continuamente jugando con esos distintos lugares y la acción va progresando. Y hay una cosa que son acciones, que ruedo acciones, otro que ruedo planos que son para abstraerme, para comunicar una idea, porque, insisto, y a mí eso me sigue fascinando, el poder que tienen las imágenes para hacerte sentir algo. Todos vemos una imagen y te transmite, te comunica algo. Y entonces, cuando las montas juntas, si es un buen montaje y tienes un buen montador, pues de verdad que puedes transmitir ideas abstractas o sentimientos, alegría. Vamos, eso lo veis cuando vais al cine. Ahora, es complicado, ¿eh? Hay que pensarlo mucho, meditarlo y, como tú has dicho muy bien, tienes un tiempo de entrega y muchas veces vas a matacaballo, pero sobre todo hay que pensar y darle muchas vueltas y visionar mucho, darle muchas vueltas. Y lo que os he dicho, y en el plan de rodaje, yo tengo unos bloques de contenido sobre ese tronco de idea central tengo unos bloques y ya decido lo que voy a grabar para transmitir esas ideas, qué imágenes y qué planos voy a grabar. Aparte de que grabe también entrevistas. Yo no sé si te estoy contestando. Si no, pregúntame, me puedes repreguntar, que eso está muy bien. Siempre hay que repreguntar. Estando claro, yo pensaba, usted entiendo que busca hacer partícipe al espectador, pero yo lo que me pregunto es cómo consigue que el espectador sienta lo mismo que usted ha sentido, sobre todo cuando hoy en día hay tantas distracciones. Porque ayer se hablaba de la inmediatez, por ejemplo, al redactar una noticia y que mientras una lista, es que, la mayoría de gente... Perdón, es que si no tiene el micrófono no se le escucha. Si puede resumirlo brevemente, porque hay otras personas que también tienen la pregunta. Gracias. La pregunta era que cómo consigue hacer cómplice al espectador cuando hoy en día es difícil que se mantenga la atención durante una hora, hora y media viendo un documental. Se suele hacer otra cosa. Muy bien, gracias. Sí, desde luego en redes, en Facebook, está estudiado que hasta piezas de 10 minutos solo se ven 1 segundo, 3 segundos. Esa es la media de consumo en Facebook. Pero yo he tenido la suerte de ir a proyecciones de los documentales en sala. Porque es otra vía. Ahora muchos documentales se están estrenando también en salas de cine. Pero yo eran proyecciones. Concretamente en noviembre del año pasado, cuando Joaquín Achúcar fue su cumpleaños, y comprobé que la sala estaban todos en silencio y lo seguían.
Y entonces ellos no sabían, tuve la suerte que no me presentaron después y no sabían quién era yo, y entonces oía que lo estaban siguiendo. Y con lo de Zamora me pasó lo mismo, que había gente que lloraba. ¿Que cómo los consigues? Es muy difícil. O sea, no se consigue siempre, pero intentas... es como los... Sí. Continúa. Es como los músicos cuando componen una música. Hay veces que es afortunada y otras no. Y eso es un misterio, conectar con el espectador, que le interese. Por supuesto que donde estamos hoy en día, todo el mundo ve las cosas un minuto, ve TikTok, ya sabemos, pero yo creo que queda espacio para que de repente nos sentemos y leemos un buen libro y nos sentamos a leer una columna o el libro de Juan, que también necesitamos eso. Claro. Y vamos, yo lo veo, también se venden muchos libros, yo creo que es porque la gente los lee. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Mi pregunta es para Tallón, que ¿cómo consigue uno salir de esos márgenes que son más estrechos que nunca? No solo porque no los estrechen, sino porque además a veces está esa sensación de que está todo creado, todo visto. Bueno, yo pues con ambición, ¿no? Yo creo que tenemos que aspirar a aportar algo diferente, ¿sabes? A mirar la realidad de otro modo, distinto a cómo nos es transmitida habitualmente en los medios de comunicación, ¿no? Claro, que tú quieras hacerlo, que tú pretendas hacerlo, no significa que vayas a lograrlo, ¿no? Pero si renuncias desde el primer momento, ¿qué te cabe, ¿no? Yo creo que cuando te dedicas a esto, en el fondo, y aunque no se lo digas a nadie, es más, no se lo digas a nadie, pero piensa que eres el mejor. No tiene sentido, por ejemplo, escribir una novela si no estás convencido de que, ridículamente convencido, vamos a ponderar esto, pero también es conveniente estar ridículamente convencido de que va a ser el mejor libro de la historia, ¿no? Entonces, tienes que mirar muy arriba para después caer por el medio, ¿vale? Porque si miras al medio, vas a caer al fondo. Entonces, es ese espíritu de, bueno, ambición, voy a intentar hacerlo de otra manera. Es muy probable que no salga, ¿vale? Sobre todo al principio, ¿sabes? A lo mejor hay que esperar en periodismo 30 años para que las cosas vayan bien, ¿no? Pero, ¿qué son 30 años? Pasan enseguida. Y de verdad, yo creo que no es... bueno, quizás es un autoengaño, pero sin autoengaños es imposible vivir. Entonces, tienes que tener unas altas expectativas. No se las cuentes a nadie, sobre todo si son tan altas. Vale, pero ve tras ellas. Tiempo de descender siempre hay. Vale, mi pregunta es para Elena. Me preguntaba cuál es el límite, cómo se puede, digamos, hacer la diferencia entre informar y pasar a compartir, digamos, los tópicos, y perdón por la palabra, llegar a la pornografía de informar simplemente para que la gente te vea, más que llegar a compartir lo real. No, desde luego en el mundo de la imagen y la televisión hay mucho de eso, te doy toda la razón. Yo digo, os he dicho que aquí lo importante es tener una historia, porque nuestra pasión, y a mí me sigue apasionando contar historias. Ayer estuvimos reunidos los que participan en la mesa redonda y cada uno contó historias, nos encanta contar historias. Entonces, estamos al servicio de la historia con tu enfoque, tu mirada, pero estamos al servicio de que le llegue esa historia al espectador. Nosotros no somos nadie, somos un mero intermediario, aunque sea con tu enfoque, porque hay que ser... Tú das tu enfoque de una realidad. Cada uno que ha asistido a esta charla pues tiene su versión. Por eso me encanta la pluralidad, porque cada uno saldrá de esta charla con sus ideas. Entonces, cada uno cuenta, según ha visto su mirada, esa historia, estás al servicio de la historia.
no somos vedettes de nada. Vamos, primero además lo que he dicho, trabajamos en equipo y estamos muy supeditados al productor que te da los medios, a las cámaras que te pongan, al montador que tengas y a todos los impedimentos técnicos. Bueno, no impedimentos, o sea, es que es un trabajo en equipo. Entonces aquí no hay... Yo siempre estoy detrás. No salgo nunca, siempre los cámaras dicen, y digo, bueno, es que voy a hacer el plano amplio, digo, bueno, que no se me vea. O sea, hay veces que ellos a traición me han sacado como en las películas de Hitchcock que salía y nadie sabe quién, porque es que no, porque yo estoy al servicio de la historia y salen, y si entrevisto a alguien sale el entrevistado, por muy importante que sea, que también he entrevistado a gente muy importante, pero porque yo lo que quiero es que le llegue al espectador y soy una mera intermediaria. No sé si te he contestado, si no... Sí, muchas gracias. Sí. Hay una pregunta por allí. Hola, buenas, muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta también va para Elena. ¿Cómo le cuentas a un andaluz una Semana Santa como la de Zamora en la que tenemos tan normalizado un cortejo procesional? Y después la siguiente pregunta también para ti, Elena. ¿Está la fe presente en estos tipos de documentales? Muchas gracias. Eso es precisamente lo que yo cuando nunca había ido a una profesión, me resultó un encargo muy ajeno y yo quería hacer un producto que sirviera para todo el mundo. Incluso el alcalde de la ciudad no era, o sea, nos puso todos los medios porque la Semana Santa es ahí muy importante y él no era creyente, no sé. Entonces, digamos que tienes que dar satisfacción a todos, a los creyentes. Lo primero que dije en la reunión que tuve con las cofradías es decir, como esto vaya a ser como una campaña política en la que cronometremos cuántos minutos sale cada cofradía, yo me levanto de esta mesa y me voy. O sea, en la primera reunión que tuve con ellos, que me contaron el significado tan fuerte que tiene cada cofradía. Entonces, sin plantear una Semana Santa, que son también divinas las de Andalucía, la de Sevilla, Córdoba y Málaga, como no decir, Málaga, qué fuerte. Primero tendría que documentarme porque tendría que ver cada procesión, lo que cuenta, lo que se sienten, los sentimientos que despierta cada procesión. Entonces, yo ahora mismo me tendría primero que investigar un poco y documentarme para poder ver cómo abordaría yo la Semana Santa en Málaga. Ahora mismo no te lo puedo responder. Tendría que pensar, ¿qué es lo que digo yo? Que es que hay que pensar. Me empezaría a documentar y vería, porque yo no he estado nunca en Málaga en Semana Santa, no sé. Todo el mundo habla de los legionarios, lo que sale en los telediarios, lo que hemos dicho, que en informativos en la tele salen retazos de cosas. Entonces yo tendría que investigarla y ver cómo abordaba. Son más alegres las de Andalucía, las Semanas Santas. Las de Castilla son más profundas, de una gente más recogida. Y Andalucía, sí, pienso de repente la imagen que tengo yo tópica, son pues por el buen tiempo que hace y demás. Porque bueno, los de Zamora hay unos que se ponen unas capas pardas que da miedo. O sea, esas capas aquí en Málaga te puedes asar. Son muy distintas. ¿Te he respondido? No sé si hay más preguntas. Esta pregunta es para Tallón y aunque no tenga tanto que ver con el periodismo, más con el ámbito literario, que vamos a aprovechar. Usted estuvo hablando sobre cómo el tiempo constituye la base del relato y no solo sirve para marcar cuándo y dónde sucede la historia y dar un contexto, sino para marcar el ritmo de la historia y cómo puede ser utilizado como un recurso literario. Y eso me pregunto cómo, es decir, cómo utilizo yo el tiempo y el ritmo en el que suceden los acontecimientos como un recurso literario a la hora de hacer un relato o una novela literario. Y también otra pregunta es, porque usted también estuvo hablando sobre que usted antes de ser escritor sabía, antes de llegar a ser escritor y estudiar la filosofía y escribir los libros que escribió, sabía que vivir de la literatura y vivir de la narrativa y vivir en general del arte iba a ser difícil. Y mi pregunta es si es, aunque remotamente posible, si es
medianamente posible, a dedicarte al arte y vivir una vida medianamente decente? Bien, voy a empezar por la primera pregunta. Verás, cuando quieres proporcionar, por ejemplo, determinado ritmo a un texto, o cuando quieres generar la sensación de que el tiempo pasa rápido, o de que el tiempo pasa despacio, o de que los hechos suceden simultáneamente, ¿sabes? Todo eso hay técnicas para generarlo. ¿Sabes? Tú puedes utilizar, por ejemplo, el presente indicativo, que es un tiempo verbal, ¿sabes?, que proporciona más urgencia a la pieza. Puedes utilizar frases cortas. Puedes cambiar la perspectiva desde la que narras para sugerir la simultaneidad. Vale, la realidad es simultánea, pero el relato va a ser siempre sucesivo. Pero tú puedes generar la sensación de simultaneidad, de que las cosas están pasando al mismo tiempo en sitios diferentes. Puedes evidenciar que han transcurrido horas, días, semanas, años de una página a otra. Esos son los recursos que puedes utilizar y más. Y son recursos, ¿sabes?, que puedes aprender estudiando o puedes aprender simplemente leyendo y observando qué han hecho los demás. Por eso es importante leer de atrás hacia adelante. No podemos estar consumiendo novedades continuamente. Tenemos que conocer qué se ha hecho en otras épocas. Vale. Y en cuanto a la segunda pregunta, bueno, es posible, a veces sí, es posible, y otras veces no es posible. Vale. Yo tengo que decir que yo no puedo vivir por ahora solo de los libros que escribo. Vale, yo no soy un superventas, entonces no puedo estar tranquilo mirando las liquidaciones que llegan anualmente. Entonces yo necesito colaborar en la prensa para tener ingresos regulares. Vale. Al principio es más complicado, porque yo no quería trabajar en una redacción. Yo trabajé muchos años en una redacción y me asusté. ¿Sabes? Nunca viví tan mal, ¿sabes? Nunca fui tan poco dueño de mi tiempo como en los años que trabajaba por cuenta ajena en una redacción. Vale. Entonces, cuando decidí abandonar la redacción, cuando renuncié a tener una nómina, ¿sabes?, y a hacerme freelance, al principio tenía que estar escribiendo para muchos medios de comunicación, muchas piezas bastante mal pagadas. Vale, pero era más dueño de mi tiempo y no tenía jefes ante los que responder diariamente. Y con el tiempo, como he indicado en la pregunta anterior, un poco irónicamente, ¿sabes?, después de 20 años, ya no necesito hacer tantas piezas para tantos medios. Vale, he podido escribir menos en prensa, dedicarle más tiempo a la literatura, vender unos pocos libros más de los que vendí al principio y ahora estoy en una especie de equilibrio. Es muy importante cuando trabajas para ti, cuando eres un autónomo, un freelance, ¿sabes?, perder de vista que estás todo el tiempo caminando sobre una cuerda floja, ¿vale?, que es la precariedad. ¿Vale? Entonces, no lo puedes obviar, que vives precariamente, pero tienes que hacer como si no estuviese ahí la precariedad, porque entonces eso te paraliza. Entonces, bueno, yo creo que los freelance nos acostumbramos, ¿no?, con el tiempo, pues a caminar sobre una línea fina, ¿no?, y a no pensar mucho más allá de, bueno, quizás la próxima semana, ¿no?
Estamos precisamente haciendo una investigación sobre la situación de los freelance con varios compañeros y hablaban de eso, de la salud mental. Muy importante leer a Antonio Cuartero en ese sentido y todas sus investigaciones. No sé si hay más preguntas. Por favor, una más. Gracias. Hola. Antes hablaba Juan de que la actualidad es el motor del periodismo, pero que muchas veces la realidad es lo que le permite tirar más del hilo en las columnas. Entonces, les quería preguntar a ambos, ¿cómo creen ustedes que son de compatibles la creatividad y las intenciones artísticas con la diligencia profesional que exige el periodismo de informar veraz y objetivamente? Qué buena pregunta. Sí, es muy buena. Te quiero decir, si nos toca informar, informamos, pero digamos que en los documentales de los que yo os he hablado es una interpretación de la realidad totalmente subjetiva. O sea, quien te diga, vamos, sí, son veraces, me refiero, pero es una interpretación con la mirada. Te quiero decir que tenemos ese mandato, pero es muy distinto. Es muy distinto lo que es hacer información. Si yo tengo que informar, por ejemplo, de una exposición y hago un reportaje, pues intento lo que me han dicho las líneas maestras de ese. Pero si hago un documental creativo es diferente. Es ya mi mirada. ¿Te he respondido? A ver, Juan, Sí, bueno, claro, depende un poco de la sección, ¿sabes? Desde la que escribas. Yo creo que hay secciones del periódico que han de ser mucho más ágiles, directas, responder a esas preguntas, ¿sabes? Que has de tener presentes, ¿sabes? El qué, el cómo, el quién, el cómo, el dónde, bueno, ¿sabes? Pero a veces puedes, ¿sabes? Aunque solo sea una cerilla encendida en mitad de la noche, ¿sabes? Es un pequeño chispazo, ¿vale? Porque lo primero es lo primero, es informar, ¿no? Pero a veces puedes informar y en un momento dado que algo destelle, ¿sabes? Y proporcione algo más a la pieza, que sea la mera información, ¿no? No sé si hay más preguntas. Porque, si me permites abundar, ¿no? O sea, en todo proceso narrativo, ¿vale? Hay un qué que abordar, ¿no? Pero cómo abordemos el qué va a ser decisivo. Entonces, yo creo que en literatura es mucho más evidente la preponderancia del cómo, ¿no? ¿Sabes? Todo el mundo tiene una historia que contar, ¿vale? A veces cree que es una gran historia y a veces es una historia, no voy a decir anodina, pero bueno, poco extraordinaria. Pero dependiendo de cómo la cuentes, ¿sabes? Esa historia poco extraordinaria va a alcanzar una altura que nunca tendrá una gran historia contada anodinamente. Entonces, ¿cómo haces las cosas en literatura es fundamental? Vale, tienes una historia, pero ¿cómo me la vas a hacer llegar? ¿Sabes? Ese es el gran truco, ¿no? Tu habilidad tiene que ser esa. ¿Cómo voy a transmitir esto? Le quiero yo puntualizar en lo que ha dicho para hablaros no sé si lo habréis visto, de hace 2 o 3 años, de un sudafricano que hizo un documental que se llamaba Mi maestro el pulpo. Yo cuando se lo recomendaba a la gente pensaba que se me había ido la olla, porque contaba, es un tío que se mete en aguas profundas y cada día convive con un pulpo. No sé si lo habéis visto. Entonces dices, este es el típico proyecto que vas a una productora y dices, es que yo voy a contar mi historia de una relación mía con un pulpo. Es para poner un poco en extremo lo que ha dicho Juan. Y ganó un Oscar ese documental, claro, que era lo que el pulpo había enseñado a este señor en una situación de su vida concreta, en las aguas profundas. Planteado así la historia, yo se lo recomendaba a la gente y me decía, Elena, o sea, no sé si lo habéis visto alguno, el documental, ¿no lo habéis visto?
Sí, pues y si no, pues lo podéis ver ese documental. Os podía recomendar muchos que hay para ver, hay mucho para ver. Vamos a concluir esta sesión y ya que Jacinto Antón no ha podido estar y estamos hablando de periodismo cultural, me gustaría concluir con unas palabras suyas. Dice que según él, el periodismo cultural es aquel que habla de arqueología, de literatura de viajes, de aventura, de un mundo clásico, de teatro, de historia militar, de nazis, de dinosaurios, de ciencia ficción, pero también habla de obituarios, hoy estábamos hablando de ello, de cualquier viejo héroe de guerra, de exploradores, de pioneros de aviación o personajes extravagantes de toda condición que tienen a bien morirse. En una sociedad cansada, esto ya es de cosecha propia, hiperestimulada y con la sensación de que no se puede hacer nada, nunca ha habido tantos periodistas como en la actualidad y me consta que muchos están en la sala con nosotros y haciendo buen periodismo. Esta mesa es un buen ejemplo de ello, así que quiero agradecer a Elena Pita y a Juan Tallón el haber venido. Espero que Jacinto Antón se mejore. Gracias a la Fundación Manuel Alcántara. Hacemos un pequeño receso de aproximadamente hasta las 12:30, un poquito más, y ahora le doy la palabra a Guillermo Busuttil. Muchas gracias por vuestra atención. Qué maravilla de mesa, ¿eh? Ya os decía ayer que es complicado escoger a los ponentes. Uno piensa siempre en traer a los mejores y las mejores y seguir aprendiendo con los compañeros. Y una cosa que es muy importante a los que os dediquéis a esto también, moderar. No es nada fácil, moderar es un arte. Así que muchas gracias, Ruth. Vamos a hacer un descanso prácticamente a la 1 menos cuarto, menos 10, como muy tarde, para que descanse. Están a punto de llegar los compañeros de la siguiente mesa, así que os esperamos. Gracias.